Una de las características de este tipo de modelos que lo que necesitan siempre son recursos que quitan a los demás para poder crecer y para poder vivir de una manera parasitaria. Es importante entender el origen del problema y el origen del problema lo describe de una manera muy clara un sociólogo alemán del siglo pasado que se llamaba, porque ha fallecido, Franz Oppenheimer. Franz Oppenheimer, el año 1908, publica un gran libro y es un libro que lo sigue posteriormente el ideólogo más importante de la corriente anarcocapitalista, que fue Murray Rothbard. Franz Oppenheimer menciona que el Estado es una organización, entre comillas, criminal que se dedica a captar recursos de los demás para poder mantenerse en el poder. Y esta no es una crítica a los modelos de corte socialista, sino es una crítica a todos aquellos modelos que basan su poder en un órgano que se llama Estado. Según Oppenheimer, existen dos formas de generar recursos o dos formas de generar riqueza. La primera forma de generar recursos es a través del poder de la fuerza, y el poder de la fuerza la ejerce a través de la legislación ese Estado. ¿Para qué ejerce el poder? Ejerce el poder para apropiarse de los recursos de los demás a través de imposiciones y a través de la deuda, que es lo que está mencionando en este caso Nico. La deuda externa no solamente ha crecido de manera alarmante, no solamente se ha multiplicado por 5, sino también la deuda interna. La deuda interna ha pasado de ser de alrededor de 20.000 millones de bolivianos, alrededor de 3.000 millones de dólares el año 2006, a ser más de 25.000 millones de dólares en la actualidad. Es decir, que la deuda no se ha multiplicado, la deuda externa no es la que se ha multiplicado por 5 solamente, sino también la deuda interna. Y la deuda interna es la que se debe a los estados, la que ha generado ese estado parasitario para poder mantenerse a través de los préstamos del Banco Central, y también explica estas acciones ilegales e incluso delictivas, explican la carencia de divisas que tenemos en la actualidad, que es en realidad una crisis de balanza de pagos. Entonces, para hacer más claro y resumir el punto de vista de Nico, decir claramente que esto no es una coincidencia, sino es un modus operandi. Es un modus operandi en el cual primero ajustan a los ciudadanos a través de los diferentes impuestos, a través del IVA, a través del IT, a través del IUE, a través de los impuestos especiales, a través de la infinidad de impuestos que se apropian de recursos del Estado, pero está claro que los impuestos que gravan a los ciudadanos no son suficientes para poder mantener ese presupuesto del Estado, que es de alrededor de 52.000 millones de dólares, es decir, de más de 370.000 millones de bolivianos. Los impuestos que recaudan a la gente no son suficientes y por lo tanto deben recurrir a otras fuentes, y esas fuentes se llaman deuda interna, y la que menciona Nico, deuda externa. Es algo inaceptable, porque en realidad la deuda no la van a pagar ellos, sino la van a pagar los niños que ahora tienen 5 años y van a la escuela. Entonces, esta es la desgracia, este es el desenlace
Esta es la fatalidad que estamos viviendo en Bolivia desde hace ya varias décadas, más de 2 décadas, y es completamente urgente, completamente necesario que demos un vuelco, que cambiemos el rumbo, porque si no cambiamos de rumbo, no solamente vamos a sufrir los que actualmente somos adultos, lo más penoso y lo más doloroso es que los niños que no tienen nada que ver van a tener que pagar las cuentas, que van a tener que pagar las consecuencias de todo lo que se ha hecho en estos últimos años. Por eso es importante que los políticos que están actualmente postulando a ser presidentes tengan muy clara la necesidad, la urgente necesidad de cambiar de modelo, abrazar las ideas libertarias, abrazar las enseñanzas de economistas que son desconocidos en nuestras universidades, como Federico Bastiat, como Henry Hazlitt, como el mismo sociólogo Franz Oppenheimer, y dentro ya de los economistas de la economía austriaca, economistas como von Mises, como Hayek, y por qué no nombrar al más importante, Murray Rothbard, y en el espectro del habla hispana a Jesús Huerta de Soto. Entonces, e incluso el presidente Milei, que plantean un cambio radical a partir de la reducción a la mínima expresión del Estado. Yo incluso iría mucho más lejos, a la desaparición del Estado y el fortalecimiento del progreso, de la generación de riqueza, del individuo o de la persona, que a partir de su acción humana, que se conoce con el nombre de función empresarial, se genere riqueza y de esa manera los países puedan progresar. Estamos conversando con Guido Capra. Guido, cuando Evo Morales Ayma toma el poder, nuestra deuda externa no era más allá de los 4.000 millones de dólares. Y esto se ha inflado, se ha disparado tremendamente, ¿no? ¿Por qué? Sí, es correcto, Nico. Es un modus operandi, como lo indicaba. Este tipo de modelos son modelos que no generan riqueza, sino generan gasto, y tienen que financiar ese gasto con recursos de los que trabajan a través de los impuestos. Por eso se conoce con el nombre de impuestos. Y cuando la generación de recursos a través de los impuestos, que son imposiciones, no satisfacen, tienen que recurrir a la deuda. Han recurrido a la deuda externa, como tú mencionas, se ha multiplicado por 5, ha pasado más o menos de 2.5 a casi 14 o 15 mil millones de dólares, pero no debemos olvidar que la deuda externa no solamente es la que se ha multiplicado por 5, sino también la deuda interna. ¿Y qué es la deuda interna? La deuda interna son los préstamos que da el Banco Central de Bolivia al gobierno, y es también los recursos que se apropia el gobierno de lo que eran las AFPs, es decir, del ahorro de las personas que tienen recursos para su jubilación. Esos recursos se está utilizando el Estado para seguir financiando su gasto, para seguir financiando el despilfarro, para seguir financiando esa actividad delincuencial que es la de robar a los demás los recursos para vivir de lujo y sin hacer nada. ¿Qué se puede hacer? Es la pregunta en este momento, y lo que se tiene que hacer
es bueno poner un punto final a esta forma de extorsión, a esta forma de coerción, a esta forma de robar. Y para eso sí se necesitan hacer cambios importantes en la legislación, reducir el Estado a la mínima expresión y generar un entorno en el cual los privados puedan hacer negocio. Una vez realizadas las elecciones generales este 17 de agosto, se pueda recomponer rápidamente la economía del país, porque ese es el principal problema y el principal, digamos, la principal incertidumbre que tiene la ciudadanía. ¿Tú crees que el gobierno que asuma el poder a partir del noviembre de este año va a reencaminar rápidamente la economía del país? Y si lo va a hacer así, ¿cómo lo va a hacer? ¿En base a qué, querido Guido? Bueno, el problema que tiene la economía en este momento podríamos diagnosticarlo en dos grandes enfermedades. La primera ya tiene más de 12 años y es el déficit fiscal. Son gastos que superan por mucho los ingresos. Hay que poner freno a ese exceso de gasto. Es importantísimo lograr un equilibrio fiscal y eso es a través de cortar gastos, de llevar adelante un programa parecido al de Víctor Paz Estenssoro, que es, lo llamaron en esa época la relocalización, en este caso sería básicamente despedir gente que trabaja en el sector público, es decir, en el gobierno, en los municipios y en las gobernaciones. Y tal vez alguien pregunta y dice, pero eso es inhumano. Sí, es doloroso, pero las personas van a encontrar sí o sí alguna alternativa porque todos tenemos que sobrevivir y mantener ese déficit fiscal es lo peor que se podría hacer en el próximo gobierno. Eso por un lado, pero por otro lado es importante sanear las cuentas de la balanza de pagos, sobre todo la cuenta corriente y también la cuenta corriente, la balanza comercial y la cuenta capital. Es muy importante lograr una situación en la cual Bolivia ofrezca seguridad jurídica, no solamente a la inversión privada local, sino también a la inversión externa directa. Y de esa manera se va a ir resolviendo el problema que tenemos en la balanza de pagos. Las reservas internacionales netas van a ir recuperándose, la escasez de divisas va a disminuir y los bolivianos vamos a poder nuevamente importar medicamentos. Es decir, la solución tiene dos caminos, resolver es el problema del déficit fiscal, sanear las finanzas públicas y por otro lado lograr que las cuentas de la balanza de pagos, en vez de ser deficitarias, sean superavitarias en el ingreso de divisas, no importa si son dólares, si son euros, si son yenes o yuanes o lo que sea, mientras mayor y mejor sea el flujo de divisas del país, del resto del mundo al país, se van a ir resolviendo esos problemas que enfrentamos en este momento, como colas de gasolina, como escasez de medicamentos y subida de precios de todos los productos que importamos. Guido, ahora los del gobierno como Eduardo del Castillo, Andrónico Rodríguez, sueltos de cuerpo, ¿no? Como si fueran ajenos a este gobierno, critican muchas cosas que hicieron los líderes
del pasado, llamados dinosaurios, o critican a los neoliberales por haber endeudado al país. Dicen, estamos en una etapa donde el MAS ha contraído estos 13.000 millones, descontemos los 4.000, estamos hablando de 9.000 millones de dólares. Es el gobierno que más ha contraído deudas y están criticando a los candidatos de la oposición cuando están hablando de que para solucionar el país hay que tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional para más créditos. Debemos 13.000 millones de dólares, querido Guido, hay que seguir endeudándose. ¿Cómo ves esto? Pues son cínicos, son políticos y los políticos obviamente tienen que echar la culpa a los demás. Es como el ciego que echa la culpa al empedrado. Nunca van a asumir su responsabilidad. Es una manera cobarde de salir del paso. Y bueno, es probable que se tenga que recurrir al financiamiento del Fondo Monetario Internacional, pero va a ser un financiamiento que va a estar destinado a sanear las cuentas de la balanza de pagos, y para eso van a solicitar y van a pedir que se hagan ajustes en varios aspectos, en contraer el gasto del sector público y el de hacer cambios importantes en la legislación. El Fondo Monetario Internacional no presta dinero a simple pedido. Es necesario presentar un plan de saneamiento para que las cuentas de la balanza de pagos puedan estar más equilibradas, sobre todo la cuenta de la balanza comercial, las cuentas de la balanza en cuenta corriente, y por otro lado, el ver cómo se puede lograr un entorno en el cual los flujos de capital, tanto a través de préstamos como de inversión, puedan tener la seguridad de no ser confiscados o no ser saboteados. Entonces, pienso que hay mucho cinismo en la gente que ha gobernado Bolivia durante estos últimos 20 años. Son cobardes porque no aceptan su responsabilidad, y son miopes e incluso, diría yo, ciegos, porque no quieren ver el desastre al cual han llevado a Bolivia, y la Bolivia de hoy es una Bolivia sin reservas de gas, las han agotado. Es un país que no tiene reservas de oro, las han vendido las joyas de la abuela. Es un país que no tiene reservas en divisas, porque cuando uno va a los bancos no consigue dólares. Y es un país en una gran crisis institucional, porque ya nadie confía en las instituciones, llámese esta policía, llámese los jueces, llámese los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Es decir, han creado un caos que va a ser un gran desafío de los próximos gobernantes. Es un país, además, que la gente, al ver que sus gobernantes hacen lo que les da la gana, es un país en el cual se han perdido los valores, los principios. Es muy peligroso seguir por este camino, que es un camino que va directo al infierno. Estamos conversando con Guido Capra. Guido, ¿qué va a pasar con el tema del dólar? Yo estoy en Santa Cruz y el dólar ayer cerró en 15 bolivianos con 85 centavos. ¿Qué va a pasar con el dólar ahora y más allá de las elecciones generales?
Bueno, es muy difícil predecir qué puede pasar con el dólar. El dólar en realidad es un producto más que existe en la economía. El producto se llama dólar y ese producto se cotiza en bolivianos. Cuando hay escasez del producto, normalmente sube, pero podríamos sospechar, porque es lo más que podría hacer, podemos sospechar que si el país elige un nuevo gobernante con una mayoría parlamentaria, y este gobierno tiene un plan para estabilizar la economía, reducir el Estado y mejorar la confianza de los inversores. El producto este que se llama dólar tendría a mantenerse entre los 13 a los 17 bolivianos por dólar. Es muy difícil que baje mucho más, pero podríamos decir que en un escenario en el cual exista un nuevo gobierno que tenga un plan, que tenga una mayoría parlamentaria y que esté decidido a cambiar la constitución política del Estado, esa presión sobre la divisa, ya sea norteamericana o sobre cualquier divisa, va a ir disminuyendo por la mayor confianza que van a tener los agentes económicos, llámense inversores, llámense inversionistas, llámense los propios empresarios bolivianos para hacer negocios en Bolivia. Entonces, todo va a depender del resultado de las elecciones y parece ser que la gente va a apoyar al primero, independientemente del color o del nombre, sea Samuel Doria Medina, sea Tuto Quiroga, sea Manfred Reyes Villa, y no sé qué pasará con Jaime Dun, pero el primero que figure en las encuestas cercanas a agosto va a ser el que va a ser favorecido por el voto de la gente, porque la gente pues está sufriendo, las amas de casa están sufriendo, los padres de familia están sufriendo, porque no hay dinero que alcance para llenar el almuerzo, para incluso llenar la sopa. La gente ya no está comiendo carne, si comía 4 veces a la semana carne, ahora está comiendo una vez a la semana o 2 veces al mes proteína, es decir, carne. La gente está incluso dejando que los hijos se queden en casa para no gastar en el transporte, para ir a los colegios, a las escuelas. Es decir, el efecto, el drama que están viviendo las familias bolivianas el día de hoy es enorme, y eso es lo que debemos describir, eso es lo que tenemos que mostrar, que cuando hablamos de economía no estamos hablando de inflación, de algo que es completamente abstracto y nadie lo entiende. Estamos hablando del sufrimiento que tienen las personas por vivir, es decir, por mantenerse vivos día a día. ¿Qué va a pasar con el tema de la gasolina y el diésel? Tú has debido escuchar a Manfred Reyes Villa, dice que si él sube al poder, el litro de gasolina llegaría a costar a 5 bolivianos. Eduardo del Castillo ha ido señalando que hay que ir desregulando, levantando la subvención poco a poco. ¿Qué va a pasar con la gasolina y el diésel? ¿Tú crees una vez se lleva adelante las elecciones o sea posesionado el próximo gobierno en noviembre, vamos a tener solución a este tema, o esto también es un tema que tira para largo? No, lo que sucede con la subvención de la gasolina es un gran robo, es un gran negociado, son clanes familiares, clanes de sinvergüenzas que han utilizado, entre comillas,
la subvención para apropiarse de una manera deshonesta, vil, ruina de los recursos de los bolivianos. Es un negociado de la peor manera, de la peor calaña, porque lo han denunciado incluso funcionarios del masismo. Han hablado de un robo cínico de más de 1.500 millones de dólares año. Son varias familias que se han vuelto multimillonarias. La subvención se la ha mantenido con diferentes pretextos, y el principal pretexto de la subvención ha sido y es el de financiar, el de generar recursos para estas mafias políticas. Entonces, definitivamente este negociado, castigar a los que han causado el robo al Estado y liberar el mercado de la importación de hidrocarburos, de gasolina, de diésel al sector privado. Que sea el sector privado el que arriesgue sus recursos y traiga estos hidrocarburos, que traiga gasolina y diésel y las venda en nuestro mercado. De esa manera va a haber una competencia de precios y está claro que el precio del litro no va a costar a 3.70 bolivianos, probablemente suba a 7, suba a 10, no sabemos, pero va a fluctuar hasta el momento en el que la oferta y la demanda puedan llegar a un acuerdo. Guido, en el final, gracias por esta entrevista. Tú, dentro de los planteamientos de los diferentes candidatos, seguramente has estado analizando, porque han ido planteando permanentemente la solución al tema económico, porque es el tema número uno, el tema álgido para la población. ¿Encuentras, digamos, criterios coherentes, planteamientos coherentes, novedosos, o todo está en el marco simplemente de pasar el charco? Bueno, yo encuentro que no hay partidos o grupos que estén proponiendo un cambio de modelo radical. Eso es lo que necesitamos. Tal vez el presidenciable más radical y con ideas más claras era Jaime Dun, pero no sé si va a poder resolver el problema que tiene. Él tiene las ideas más claras, pero no tiene un grupo, un equipo en el cual podamos confiar, al menos no lo conocemos. Es la cabeza, es la figura y tiene las ideas más claras. Por el otro lado tenemos a Tuto Quiroga, que tiene experiencia como gobernante, pretende hacer cambios importantes y radicales en lo que es el tamaño del Estado y liberar de alguna manera la economía, pero sigue siendo un candidato que privilegia el rol del Estado en las decisiones de la economía, y tenemos a Samuel Doria Medina, que también pretende promover el libre mercado de alguna manera, pero con la presencia del Estado. Entonces, desde mi punto de vista, sigue existiendo una debilidad de parte de los proponentes, de parte de los presidenciables, y es el que desean mantener un Estado, y el Estado, no nos olvidemos, es la causa de todos los males que estamos sufriendo en este momento. Que el planteamiento de Samuel Doria Medina, él pide 100 días para solucionar la economía del país. ¿Crees tú que es un tiempo prudente para encontrar soluciones al tema económico, Guido, o esto es insuficiente y es más demagogia? ¿Qué pasa? Pues es un arma del marketing, es algo que puede vender en una situación en la cual los diferentes
partidos políticos están disputando el voto. Es una buena estrategia de marketing, definitivamente. ¿Por qué no 101? ¿Por qué no 90 días? Porque, bueno, la historia nos muestra que hay varios políticos que han mencionado los 100 días, entre ellos Roosevelt, que desde mi punto de vista ha sido un pésimo presidente. No, todo va a depender de la certidumbre que generen los votantes al elegir con una clara mayoría al próximo presidente y de los cambios que se tengan que hacer en la legislación. Es necesario cambiar la Constitución, porque si no se cambia la Constitución, no se va a poder lograr un cambio importante en nuestro país. Para cambiar de modelo es necesario cambiar la Constitución, esa Constitución que la han redactado españoles del ala progresista, del ala socialista, que ha redactado nuestra Constitución, con influencia de venezolanos y cubanos. Esta Constitución no es nuestra Constitución, es una Constitución que la han redactado intereses foráneos